Muy buenas noches, bienvenidos una jornada más a Punto de Encuentro. Seguimos analizando los resultados electorales. Tenemos que decir que en el voto extranjero también ha ganado Soria Ya, no con tanto margen, obviamente, porque el voto es mucho menor, pero también ha ganado Soria Ya. Seguimos analizando estos resultados y también viendo las consecuencias futuras, pactos, negociaciones, etcétera, y sobre todo sacando conclusiones y tratando de adivinar con la bola de cristal lo que puede pasar en un futuro. Nos hemos citado con Luis Rey, secretario provincial del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En estado de shock todavía, recuperado del golpe, analizando... Bueno, analizando, ¿no? El golpe lo recuperamos ya por la noche el domingo a la mañana siguiente, ¿no? Y a partir del lunes toca analizar bien los resultados, en eso estamos, ¿no? Sacando datos, sacando comparativas, ¿no? Y viendo un poco dónde ha sido mayor el daño, dónde menos, analizando municipios, localidades, un poco viendo todos esos datos, ¿no? Para evaluarlos mañana, que tenemos ejecutiva mañana por la tarde, y evaluar un poco entre todos los resultados, ¿no? ¿El vendaval Soria Ya? Sí, fundamentalmente, ¿no? Es decir, que primer análisis muy sencillo de los resultados llevan a la conclusión de que una parte importantísima del electorado que nos dio su respaldo hace 2 años y medio se ha ido hacia Soria Ya, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y que es el Partido Socialista el que ha alimentado fundamentalmente el voto de Soria Ya, ¿no? En su mayor parte, ¿no? Entonces, ese análisis es el primero que hicimos, se veía casi con las primeras comparativas de datos, se veía cuando nos cantaban las primeras mesas, algunas mesas electorales donde los resultados del Partido Socialista tradicionalmente han sido buenos, mesas electorales de Soria Capital, ¿no? Incluso con los primeros datos de algunos municipios, ¿no? De algunos municipios más pequeños también de la provincia, ¿no? Es decir, ya intuíamos la magnitud del golpe, manejábamos encuestas, ¿no? Manejábamos datos propios, ¿no? También con todo esto, ¿no? Con unas previsiones de un resultado importante para Soria Ya y una pérdida importante de voto para nosotros, pero sinceramente no de la magnitud que se produjo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Somos ¿Ha matado Soria Ya, ha matado al padre? No es el padre tampoco, ¿no? Es decir, Hay un importante porcentaje, supongo, ¿no? De voto progresista, de voto tal vez del Partido Socialista, eso ya se intuía, ¿no? Sí, eso es verdad que nosotros ya lo intuíamos, que en los datos que manejábamos, los que manejábamos desde Valladolid, también desde Madrid, ¿no? Ese resultado se intuía, ¿no? Pero bueno, costaba porque en la calle, y es verdad, en campaña electoral, las sensaciones no eran malas, ¿no? Con la gente con la que hablábamos, además, ¿no? Yo decía que era un poco el voto silencioso, ¿no? El que a lo mejor se alejaba de ti, ¿no? Estos días o no se acercaba, tal, ¿no? Bueno, pues eso nos hacía albergar, especialmente en la última parte de la campaña, ¿no? Que parece que el Partido Popular iba hacia abajo y nosotros hacia arriba, en Castilla y León, ¿no? Bueno, pues nos hacía albergar alguna esperanza de que el daño no fuera tan grande, ¿no? Al final el daño fue muy grande y hay que evaluarlo, rebobinar, ¿no? Y analizar cuáles han sido nuestras estrategias, qué es lo que hemos venido haciendo y evidentemente como partido con más de 140 años de historia, ¿no? Pues sabemos encajar las derrotas, las victorias y las derrotas que ya hemos encajado incluso en esta provincia algunas, ¿no? No muchas, es verdad, pero ya hemos encajado algunas dolorosas, esta es muy dolorosa, ¿no? Pero sobre todo por algo que yo dije la propia noche electoral, ¿no? Porque yo creo que había una ilusión de cambio que ha capitalizado la plataforma Soria Ya en esta comunidad, pero el resultado cuando se levante la persiana, cuando el lunes levantaron todos la persiana o cuando hoy levanten la persiana de los pequeños comercios o cuando hoy vayan a trabajar muchos de los trabajadores de esta provincia, el resultado es, salvo que pasen circunstancias muy extrañas, que el Partido Popular va a gobernar 35 años más 4, ¿no? Es decir, 39 años el responsable de la situación que tiene, uno de los máximos responsables de la situación que tiene esta provincia y que tiene esta comunidad, sobre todo en materia de despoblación, que era el leitmotiv de la plataforma. Bueno, pues al final esos votos van a servir para que el Partido Popular siga gobernando en esta comunidad seguramente, ¿no? Y eso es la tristeza, ¿no? Que ese cambio no se va a producir, que era realmente a lo que aspirábamos más allá del resultado electoral, ¿no? A que hubiera un nuevo gobierno, una manera distinta de hacer política, es decir,
a tener una oportunidad, ¿no? Como decía Carlos algún día en campaña, ¿no? Es decir, que vamos a tener una oportunidad y que luego nos evalúen a nosotros, ¿no? Pero es que no la hemos tenido, ¿no? En la jornada de ayer cerraron filas con Luis Tudanca, va a continuar al frente del Partido Socialista de Castilla y León. Tampoco, no sé si son épocas para cambiar con ese horizonte de 4 años al que se refiere. Sí, en principio cerramos filas, todos los secretarios generales, las 9 provincias, ¿no? Cerramos filas en torno al liderazgo de Luis Tudanca, liderazgo también en lo orgánico, ¿no? Este es un partido que ha tenido dificultades en algunos territorios en los últimos años, esto no es ajeno, ¿no? Y es verdad que tenemos ahora el partido más unido que nunca, ¿no? Y en esa parte orgánica y el liderazgo reconocible también en la sociedad de Castilla y León, ¿no? Del líder. Creo que no son momentos ahora ni de cambios, ni de experimentos, ni de... porque tenemos otros retos por delante, ¿no? Y alguno muy cercano, como son las municipales, y eso es un poco lo que le trasladamos los secretarios provinciales para quitarle de la cabeza, de alguna forma, esa idea que es lógico que a todo el mundo le pase, ¿no? Cuando pasa una cosa de este tipo, ¿no? O un resultado de este tipo y uno aspira a gobernar y el gobierno se aleja, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que Luis Tudanca ganó en los anteriores comicios, ganó en cuanto a votos, no gobernó, es lo que se pretendía que gobernara, y ha habido un retroceso importante no solo en Soria, sino en Castilla y León. A futuro, mirando a las elecciones generales, ¿hay temor de que se puedan extrapolar esta corriente, las votaciones que se han producido al Congreso y al Senado? Bueno, no, de momento las primeras que tenemos por delante son las municipales, ¿no? Es decir, que es otro escenario también, ¿no? Y un escenario también desconocido, pues no sabemos lo que va a hacer la plataforma, ¿no? La plataforma en esos comicios municipales, ¿no? Pero el primero que tenemos es ese, ¿no? Yo, de momento creo que sí que nos tenemos que replantear algunas cosas como partido, ¿no? Y algunas estrategias seguramente, ¿no? Como partido para llegar mejor a la ciudadanía, ¿no? Para que no interpreten algo. Yo ayer se lo decía a un partidario, no sé si llamarles afiliados o militantes, porque ahora son un partido político, no sé cómo los considerarán, ¿no? De la plataforma, ¿no? Se lo decía el otro día, ¿no? Ayer por WhatsApp, ¿no? Es decir, que es que esto de... porque me lo volvían a reproducir en un WhatsApp, ¿no? Que sois iguales, ¿no? Y bueno, pues oye, que sepas que cuando estás diciendo que me estás llamando o diciendo que soy igual al Partido Popular, me estás insultando. Es decir, que estamos en las antípodas, primero, de logros o consecuciones o avances o empuje o reivindicación, ¿no? para el gobierno cuando nosotros gobernamos, para nuestros gobiernos, y en segundo término también desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días y yo lo veo en el Senado todos los días, ¿no? No nos parecemos en nada, así que yo le pedí, por favor, que dejen de decir que somos iguales que el Partido Popular, porque no lo somos ni de lejos, ¿no? Y ese es el respeto que yo de momento le pido a la plataforma, ¿no? Y el siguiente, evidente, que ahora ya van a tener 3 procuradores, ahora ya van a estar en la política, están en el ruedo político, algo que era impensable hace unos cuantos años para quienes empezaron en la plataforma, ¿no? Y ahora ya van a estar en ese ruedo político, ¿no? Ahora es el momento de que asuman compromisos con la sociedad soriana. El compromiso no es yo quiero mucho a Soria, el compromiso tiene que ser me voy a comprometer a esto, ¿no? Y a sacar esto por delante para que luego también los ciudadanos les puedan evaluar, como han hecho con nosotros. A ver, ¿no? Dónde van los 3 procuradores y si finalmente están en un lado de la bancada, en la de enfrente, o hay repeticiones, o hay repetición electoral, que cualquier cosa puede pasar a día de hoy hasta ahora. Pero volviendo a esa situación futura al Congreso de los Diputados, al Ayuntamiento, a las municipales, ¿el regreso de Javier Antón significa algo en ese sentido? Hay quien sitúa ya a Carlos Martínez como candidato en las próximas elecciones generales, con el afán y tal vez en disposición de salvar a ese diputado que ahora muchos ven peligrar. Bueno, esto es ciencia ficción, ¿eh? Es ciencia ficción. Yo esto lo llevo escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que existía esa posibilidad y no se ha producido, ¿no? Incluso que Carlos marchara del ayuntamiento, viniera Javi. Es decir, esta posibilidad... No estaba Soria ya, no estaba Soria ya. Esta posibilidad no te aseguro, ¿no? que ni está encima de la mesa, ni lo ha estado, ni está ahora encima de la mesa por lo que ha pasado en este proceso electoral, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que hacer una reflexión, mañana la vamos a hacer en la ejecutiva de los datos, vamos a analizar por qué hemos
no hemos llegado a la ciudadanía, no hemos sido capaces de convencer a la ciudadanía de que el Partido Socialista está trabajando y haciendo muchas cosas por Soria donde podemos, no en Castilla y León, evidentemente, que eso tampoco hemos sido capaces de trasladarle, ¿no? Estamos trabajando por esta tierra y consiguiendo muchos proyectos, inversiones del Gobierno de España, ¿no? Y por otro lado no hemos conseguido ser capaces de convencer a la ciudadanía que nosotros no teníamos la responsabilidad de lo que había pasado en Castilla y León en los 35 últimos años, que no nos podían acusar a nosotros de lo que no ha hecho la comunidad autónoma de Castilla y León en estos 35 años. Es que además con la pandemia, con lo que se supone que iba a ser un castigo tal vez al Partido Popular por la sanidad, ¿no? Al final aquí en la provincia, bueno, se ha perdido su procurador, 3.000 votos, pero bueno, a nivel autonómico se esperaba tal vez un crecimiento del Partido Socialista, sobre todo por la gestión de la pandemia, ¿no? Aquí no entramos a valorar, pero sí que es verdad que muchos, a través de las protestas en las calles, tal vez se esperaba un voto de castigo, ¿no? Sí, eso es... Y ha llegado a Luis Tudanca, que el hombre ha estado... Sí, que llevaba 35 años sin tener la responsabilidad de lo que pasaba en la sanidad de esta comunidad autónoma, ¿no? Porque esto hay que repetirlo, ¿no? La sanidad es competencia, fundamentalmente, las competencias de coordinación las tiene el Ministerio, pero la gestión es competencia de las comunidades autónomas desde hace muchísimos años, ¿no? Es decir, que la responsabilidad era de la situación en la que estaba la sanidad, que hemos visto las costuras ahora durante la pandemia de lo que no se ha hecho en los últimos años en la sanidad. Esa responsabilidad era de la comunidad autónoma, ¿no? Y nosotros esperábamos que eso tuviera su castigo, ¿no? en el votante del PP y no, desde luego, en el Partido Socialista, que no tiene esa responsabilidad, ni en esto ni en lo demográfico, ¿no? Porque en campaña lo hemos dicho muchos días, ¿no? Hay otras comunidades que han crecido, ¿no?, en los últimos 20 años y esta comunidad ha perdido población. España ha crecido 8 millones de habitantes en los últimos 20 años y esta comunidad ha perdido población. Es decir, la responsabilidad no podía ser esta vez del Gobierno de España, tenía que ser del Gobierno del PP 35 años en Castilla y León, ¿no? Bueno, pues todo eso no hemos sido capaces de trasladarlo a la ciudadanía, que ha optado por otra opción política como castigo a los dos grandes partidos, sin diferenciar quién era realmente el responsable en estas elecciones de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que analizar más allá de a quién presentamos en las próximas elecciones nacionales, y con esto contesto a tu pregunta, ¿no? Eso tocará mucho más adelante, ahora nos tenemos que centrar en las municipales, ¿no? Bien, pues se sigue hablando de Castilla y León también en el escenario nacional, porque lo que aquí pase puede determinar el futuro de la política española a medio plazo, de los pactos que se alcancen o no se alcancen. Esta mañana, sesión de control al Gobierno. Esto es lo que comentaba Pablo Casado. En estas semanas ha tenido tiempo para perder otras elecciones, y ya lleva 4 desde que fue investido presidente del Gobierno. En 3 de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas, y hecho que ha hecho trampas con todos los instrumentos del Estado, con el FIS de Tezanos, con el BOE de inversiones públicas a dedo y hasta con los fondos europeos a la carta de los gobiernos socialistas. Pero ni con esas. Bien, pues Pablo Casado, que recordaba esas elecciones perdidas, también esos pactos del Partido Socialista para formar gobierno, y al mismo tiempo Pedro Sánchez vinculaba la abstención en Castilla y León a que el Partido Popular rompa con Vox. Nosotros, porque nos tomamos en serio a la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudar, pero tiene que hacer lo siguiente. En primer lugar, silencio, por favor. Tiene que pedir ayuda. En segundo lugar, tiene que explicar el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Y en tercer lugar, tiene también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios. Silencio, por favor. Bien, que por cierto, ya les avanzo que mañana estaremos con Pilar de la Viña, de Antígona, que ha mandado una carta abierta, una misiva tanto a Alfonso Fernández Mañueco como a Luis Tudanca para que traten de evitar que Vox desembarque en la institución regional. Esa es la condición de Pedro Sánchez. ¿Es listo? Bueno, es presidente de gobierno y creo que no se llega a secretario general de un partido con tantos años de historia y
y a una presidencia del gobierno sin ser cuando menos listo, ¿no? Digo, es listo porque al final, de cara a futuras municipales, futuras diputaciones, el romper el voto de la derecha o de la ultraderecha, como vienen diciendo, dividirlo entre PP y Vox, y con la imposibilidad de un pacto, pues deja vía libre a formaciones como el Partido Socialista para que ocupen ese lugar, ¿no? Las municipales, diputaciones, ayuntamientos. Bueno, y es listo también porque creo que el Partido Popular tiene un debate encima de la mesa, ¿no? Y un problema encima de la mesa ahora, ¿no? Con el que no contaba, ¿no? Cuando convocaron las elecciones, yo creo que ellos confiaban en algunas encuestas que les daban una hipotética mayoría absoluta o muy cercana a la mayoría absoluta, contaban probablemente con sumar con alguien más, ¿no? Y por eso se embarcaron en las elecciones, ¿no? Por eso, y también lo hemos dicho en campaña, ¿no? Porque venían procesos judiciales detrás que no les interesaba que avanzaran antes de la convocatoria electoral, ¿no? Bueno, a partir de ahí ahora el Partido Popular se ha encontrado con un problema, ¿no? Ahora tiene que bueno, posicionarse en esas derechas, ¿no? Es decir, en esa ala que tiene dentro del partido que apuesta por una derecha moderada y ese sector que tiene también dentro del partido pujando y soplándole la nuca a Casado, ¿no? En este caso, sí, la presidenta de Madrid, ¿no? La señora Ayuso al señor Casado, ¿no? Con una tendencia más cercana a Vox, ¿no? Con manifestaciones ya, ¿no? Diciendo que qué problema hay con pactar con Vox. Ahora tiene que resolver esa ecuación. Y la tiene que resolver, como ha dicho el secretario general, lo dijo ayer Luis Tudanca también en la reunión, lo dijimos la mayoría de los secretarios generales en la reunión que tuvimos en Valladolid, tiene que resolver primero el Partido Popular esa ecuación, ¿no? Decir que evidentemente no quiere gobernar con Vox. ¿Y por qué no quiere gobernar con Vox, ¿no? Esa es la primera premisa. No tiene sentido que el Partido Socialista ofrezca algo sin que quien tiene que empezar a tomar las decisiones, que es el partido que ganó las elecciones, como nos tocó a nosotros hace 2 años y medio, diga hacia dónde, ¿no? Hacia dónde quiere ir, ¿no? Y cuando lo diga, evidentemente, el Partido Socialista va a poner condiciones, y es lógico, ¿no? No tendría ningún sentido que demos el voto como Partido Socialista para evitar el ascenso de Vox. Por cierto, fuimos el único partido, el único, en Soria también, que dijo claramente que jamás apoyaríamos un gobierno con Vox, ¿no? Lo dijimos claramente nosotros, otros no lo dijeron, ¿no? Pero bueno, ahí está el escenario, ese es el escenario que tiene que romper y en función de que lo rompa, lo tendrá que romper en todos los sitios, no vale. Oye, ahora me ayudas aquí, pero yo sigo gobernando en otros sitios con vos. No. Si queremos que la ultraderecha, que algunas de las declaraciones ya brutales, ¿no? En términos en términos de mujer o en algunos términos que ya se están poniendo encima de la mesa, de algunos colectivos más marginales, ¿no? Por parte de vos, entren en las instituciones, entren en Castilla y León, entren en el gobierno de Castilla y León. Si no queremos que eso suceda, el Partido Socialista va a estar ahí, pero primero tiene que mover ficha el Partido Popular y es lógico, ¿no? Bien, pues hay opiniones para todos los gustos, también en el Partido Socialista, no mayoritarias, la de Óscar Puente, que abría el melón y el debate en torno a esa posible abstención, también del alcalde de León, y en las últimas horas, en esta misma casa, en la 7, en cuestión de prioridades, Jesús Quijano. Sé que no es sencilla una decisión de ese tipo, pero me parece que marcaría una línea de evolución en la política española que tenemos que en algún momento intentar poner en marcha. Porque la otra alternativa, que es mantenernos en un frentismo, pues es también condenarnos en cierto modo a estrategias de bloqueo, a inestabilidad en muchas ocasiones. Jesús Quijano, voz autorizada, es secretario general de los socialistas de Castilla y León. Fue secretario general de los socialistas de Castilla y León y Óscar también una voz autorizada, ¿no? En Castilla y León. Yo tuve ocasión de luego tomar un café con él después de la reunión de secretarios generales y es verdad que esa inquietud existe también dentro del Partido Socialista, pero también yo le oí a Óscar hablar de poner condiciones, evidentemente. Es decir, esto se tiene que hacer poniendo condiciones, ¿no? Y obviamente una de las condiciones es que si queremos poner realmente esa línea roja, ¿no? Que para que Vox no entre en las instituciones, como se ha hecho en otros países, por parte de la derecha en otros países, ¿no? Por parte de la derecha en otros países. La izquierda, evidentemente, esa línea roja ya la tenía, ¿no? Pero se ha hecho en otros países, ¿no? Pues hay que hacerlo, pero hay que poner condiciones, ¿no? Una de ellas ya la ha puesto
el presidente del Gobierno es que aquí y en todos los sitios, ¿no? Es decir, que si queremos hacerlo tendrá que ser en todos los sitios. En cualquier caso, una abstención del Partido Socialista para posibilitar o evitar que Vox llegue al Gobierno de la Junta dejaría también un Gobierno en minoría, con 31 procurador. No sé, que también Alfonso Fernández Mañueco, el Partido Popular, alcance otro tipo de acuerdos, pero en cualquier caso, en minoría, no sé si augura una legislatura de largo recorrido. Sí, yo creo que Mañueco pretendía resolver un problema, el señor Mañueco pretendía resolver un problema y ha generado otro, ¿no? Y otro más gordo del que seguramente tenía. No aguantaba el ego de su vicepresidente, yo creo que ese fue el gran problema, ¿no? Que no aguantaba el ego de su vicepresidente y se ha encontrado con otro problema, que es con Vox en la esfera de gobierno, en una comunidad autónoma que tiene que resolver y que va a tener que resolver en próximas fechas, ¿no? Porque si nadie entendió un proceso electoral convocado en plena pandemia, ¿no? Nadie entendería que 2 meses después se convoque otro proceso electoral, ¿no? Ahora, también lo digo, mejor eso que ver al PP gobernando con Vox, ¿no? Ahora tienen que despejar esa incógnita, ¿no? ¿Qué alma del Partido Popular se va a imponer en este debate, ¿no? Porque tienen 2 almas, evidentemente, y quién se impone en un debate que además se traslada a Madrid, porque lamentablemente para el señor Mañueco este debate se va a trasladar a Madrid, ¿no? Se va a trasladar entre Casado, que ya ha dicho una cosa, y la señora Ayuso, que ya ha dicho otra, ¿no? Esta es la papeleta que les ha quedado por la irresponsabilidad de convocar unas elecciones, ¿no? A ellos les corresponde resolver el problema, que fueron los irresponsables que convocaron las elecciones. Bien, pues una abstención a día de hoy parece improbable, esas son las condiciones que pone Pedro Sánchez, pero ha habido casos, y algunos de ellos recientes, de otras abstenciones también relacionados con otras instituciones, más allá de las autonómicas. Vamos a recordarlos. Que el PSOE se abstuviera en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco no conllevaría la estabilidad de la legislatura. Lo vimos en el precedente nacional de 2016, que fue uno de los momentos más traumáticos para los socialistas. No podría administrar una decisión que no comparto. Sánchez y media ejecutiva dimitieron por su oposición a la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. El PSOE optó por ella para evitar unas terceras elecciones. Que no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Rajoy fue investido gracias a los votos de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención del PSOE, con la excepción de 15 diputados socialistas. No. El PSOE facilitó la investidura, pero no la estabilidad. Rajoy gobernó en minoría los 2 años siguientes con el apoyo externo de Ciudadanos y los partidos canarios, y buscando la aritmética parlamentaria. Dictó 29 reales decretos, tramitó 6 como proyectos de ley y convalidó en el Congreso 22 de los 23 restantes. Además, sacó adelante 2 presupuestos generales apoyándose en el PNV, los últimos apenas 3 días antes de que los nacionalistas vascos secundaran la moción de censura que lo desalojó de Moncloa. Casi una década antes se produjo un pacto de gobierno entre los 2 partidos mayoritarios. Para buscar el diálogo y el entendimiento, para unir a la sociedad vasca. Lo sellaron en 2009 para que el socialista Patxi López se convirtiera en lehendakari del País Vasco con apoyo externo del PP. Sus diferencias en política económica acabaron dinamitando el acuerdo 3 años después. Socialistas y populares también se han facilitado llegar al poder en algunas ciudades. Lo hicieron, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria con los votos en blanco del PP para un gobierno del PSOE en 2007 y los votos socialistas para otro del PP en 2011. Qué jóvenes éramos. Pues lo dicho, una abstención y luego gobierno débil, gobierno en minoría, 31 procurador de 41, que es la mayoría absoluta, se abstienen y luego... Bueno, este es el debate que hay que elegir ahora, ¿no? A dinamitar la legislatura, ¿no? Ahora, tenemos una certeza, es decir, no va a haber ya legislaturas con mayorías absolutas con la facilidad que podían existir entonces, ¿no? Tenemos cada vez más esa certeza, lo veo en el Senado yo todos los días, ¿no? Con un Parlamento completamente fraccionado, ¿no? en muchísimos grupos y dentro de cada grupo otro montón de partidos, ¿no? Dentro de eso. Esa es la realidad social que tiene este país ahora, lo va a ser por mucho tiempo, con lo cual nos tenemos que acostumbrar a que quien gobierne tiene que buscar acuerdos en muchos temas, ¿no? Esa va a ser la realidad, no una realidad de que alguien gobierne y luego bloqueo, ¿no? Es decir, luego cada uno tiene que ser capaz de generar consensos, ¿no? Como lo está haciendo el gobierno de España, ¿no? Sacando adelante muchísimos proyectos legislativos con consensos, al que le pese a unos lados y a otros, ¿no? Y esto lo hemos visto con la reforma laboral, ¿no? Buscando los acuerdos
donde sea necesario para poner en marcha proyectos legales que son buenos para la sociedad española. Eso es lo que le tocaría al señor Mañueco, ¿no? Esa es la labor que él tendría que hacer, ¿no? Es que no le da. Ahora, al Partido Socialista, claro, nadie le puede pedir que repita experiencias sin reflexión. Aquella nos costó mucho, ¿no? Como partido, ¿no? Así que vamos... Hablando de la situación del gobierno, con sus socios de gobierno, hay quien equipara la situación o la posible entrada de Vox con la presencia, por ejemplo, de Bildu. ¿Es lo mismo? Yo creo que no, a día de hoy yo creo que no, sinceramente, a día de hoy yo creo que no. Es decir, ETA fue un proceso terrible, ha sido un proceso terrible para este país. No comparto muchísimos de los postulados que tiene HB ahora en algunos temas, en muchos temas, también en el Senado, ¿no? Pero ETA ya desapareció, ¿no? ETA ya desapareció y HB, mal que en algunas circunstancias hagan algunas barbaridades, ¿no?, que todos hemos visto, ¿no?, en referencia a presos o a salida de presos, ya es un partido que no tiene una infraestructura terrorista detrás, ¿no? Y en el caso de Vox es un partido que pone en entredicho muchos de los avances democráticos de este país, ¿no?, como lo hizo HB en su momento, ¿no?, como lo hacía HB, por eso se le ilegalizó tantas veces, ¿no?, porque entonces ponían en entredicho algunos valores constitucionales que Vox también pone ahora, ¿no?, valores constitucionales y legislativos, ¿no?, que esto hay que diferenciarlo, porque algunas leyes relacionadas con violencia de género son leyes, no son derechos constitucionales, algunos avances en derechos democráticos, ¿no? En ambos casos, con el respeto de la legalidad, ¿no? Pues son partidos legalizados, legales, y que ejercen sus competencias en un Parlamento, ¿no? Pero es verdad que el componente ideológico, para mí, obviamente no es el mismo, ¿no? Hay que perdonar a los verdugos, como dijo mi paisano Luis Briones en un debate recientemente en esta campaña electoral. Luis Briones, procurador electo además, ¿no?, por el Partido Socialista, por Burgos. No hay que perdonar a los verdugos nunca, ¿no? A los verdugos no hay que perdonarles nunca, pero hay que pasar página, tienen que cumplir las condenas, las penas que tienen establecidas, y cumplir las condenas, ¿no? Los que han cometido delitos de terrorismo y los que los han cometido por apoyar delitos de terrorismo, ¿no? Y que tienen que cumplir, para eso existe la justicia, ¿no?, para que cumplan sus condenas, ¿no? Y la democracia, para tratar de llevar al redil de la democracia a quienes entonces no lo eran, ¿no? Y creo que eso es lo bueno y lo bonito de la democracia, ¿no? Espero que algún día Vox también vaya en términos, ¿no?, de mejorar y de suavizar algunos postulados que a nosotros como Partido Socialista desde luego nos agreden en la parte de los derechos y libertades que tanto ha costado y tantos años ha costado sacar adelante en este país después de tantos años de dictadura, ¿no? Bien, pues no lo va a tener fácil, como vemos, Alfonso Fernández Mañueco, para llegar a acuerdos, mirando a la derecha, complicado, mirando a la abstención del Partido Socialista, complicado, pero es que ayer también de alguna manera arremetía contra esos partidos localistas que amenazan la cohesión territorial, bla, 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 etcétera, y esto es lo que nos comentaba hoy Ángel Ceña. Me sorprende que los líderes de Castilla y León, de los partidos nacionales, estén dejando en manos de sus líderes nacionales la gobernabilidad de Castilla y León. Aunque ese sea el escenario de gobierno, no será un gobierno fuerte y tendrán que contar con nosotros en el Parlamento. Bien, pues es lo que comentaba, no será un gobierno fuerte, tendrán que sentarse con ellos, a hablar, obviamente a negociar en este escenario más que nunca. Ustedes han criticado, ¿no les parece del todo correcto que Soria ya no haya puesto desde un principio las cartas sobre la mesa en el plano ideológico, sobre todo? Sí, claro, es evidente, ¿no? Es decir, que cuando uno gobierna, gobierna con ideología, ¿no? Cuando uno aprueba leyes, las aprueba con ideología. Cuando uno habla de educación, de sanidad, de derechos fundamentales, ¿no?, o de derechos, ¿no?, en un Parlamento, tienes que tener una posición, ¿no? Cuando mañana haya que hablar en educación de apostar por los centros públicos o los concertados, ¿por qué se va a apostar, ¿no? Cuando mañana haya que hablar de la sanidad pública o la sanidad privada, ¿no?, ¿por qué se va a apostar, ¿no?, por sanidad pública o por sanidad privada? Cuando mañana haya que hablar en el avance de derechos, o cuando Vox acabe discutiendo derechos y ayudas, ¿no?, para determinados colectivos, ¿no?, en este caso las mujeres que han sufrido violencia de género,
por qué se va a pronunciar la plataforma, ¿no? Es decir, que van a tener que asumir pronunciamientos ideológicos sí o sí, necesariamente en el Parlamento. Y nosotros nos quejábamos de que eso hay que ponerlo encima de la mesa antes, ¿no? Cuando uno vota, tiene que saber para qué y tiene que saber a dónde van a ir esos votos cuando haya que tomar este tipo de decisiones. Porque de lo contrario, al final alguien acabará sintiéndose engañado por la utilización de ese voto para algo que no era lo que él pensaba que se iba a utilizar. Por eso nosotros siempre hemos dicho que la ideología existe, ¿no? Es imprescindible cada vez que se vota un proyecto legislativo en cualquier Voto de parlamento, corriente ¿no? progresista, voto mayormente de corriente progresista, supongo yo, los de Soria ya, que puede acabar tal vez en el otro extremo, ¿no? Bueno, yo les he oído decir que cuando les preguntaban por pactar con Vox, ¿no? que bueno, yo no creo que Vox se vaya a dirigir a nosotros, ¿no? Es decir, a mí me hubiera gustado oír que jamás, ¿no?, apoyaremos un gobierno con Vox, ¿no? Me hubiera gustado oírlo, ¿no?, con claridad. Sí, No le han se ha ido dicho, dando ¿no? la vuelta Claro, de cara a que se a han medida que se ha utilizado acercado la hora de las votaciones, ¿no? de las votaciones y la medida que les preguntaban. Yo creo que ese ejercicio lo van a tener que hacer ya, ¿no? Van a tener que pasar de las musas al teatro, ¿no? Van a tener que explicarle a la ciudadanía cuál es su proyecto político para esta comunidad, cuáles son sus compromisos de gobierno político para esta comunidad, para que todos los ciudadanos, que son muchos que les han votado, puedan evaluar el cumplimiento de esos compromisos como ellos han hecho con nosotros, ¿no? O han pretendido hacer también con nosotros, aunque aquí no tocaba, porque después de 35 años era difícil hablar del incumplimiento de los compromisos del Partido Socialista en las elecciones autonómicas, ¿no? Pero lo han hecho, ¿no? Lo han hecho comparándonos, ¿no? En un proceso en el que no éramos comparables porque aquí no habíamos gobernado, ¿no? Bueno, pues ahora les toca a ellos, ¿no?, poner encima de la mesa, tendrán que responder a esa pregunta, ¿cuáles son sus compromisos que ponen hoy, los compromisos ciertos que ponen encima de la mesa con esos 3 procuradores para traer a esta tierra, para traer a Soria, y cuál es su componente ideológico cuando haya que votar proyectos legislativos que tengan ideología, ¿no? Esto se lo vamos a pedir nosotros como partido, pero se lo van a pedir sus votantes, ¿no? Y creo que deben de hacerlo cuanto antes, ¿no?, ponerlo encima de la mesa cuanto antes. Bien, vamos a acercarnos a la provincia, una legislatura también complicada para el Partido Socialista. Recordamos aquella pérdida de la Diputación, luego más adelante esa política turnista que no cristalizó en el Burgo de Osma, porque finalmente la alcaldía volvía a Antonio Pardo. También se la prepararon en Langa de Duero, los últimos estertores de Ciudadanos pues negando a la alcaldía a Rosa Pérez, ¿no? Rosa Pérez, la que iba a ser alcaldesa socialista estos 2 años, vendrá San Leonardo de Yagüe. Yo creo que no hay margen, ni hay margen ni hay tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que no hay margen, no hay tiempo para ello, pero ya en política no me sorprende nada, ¿no? Es decir, ya he visto tantas veces faltar a su palabra al Partido Popular en estos últimos años, ¿no?, que ya no me sorprende nada, ¿no? Es más, yo he advertido a los míos, ¿no?, que evidentemente ya lo saben, ¿no?, pero que tengan cuidado con los acuerdos con el Partido Popular porque no son de fiar, ¿no? No cumplen su palabra con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, creo que lo he repetido también alguna vez aquí, ¿no? Que ellos no cumplan su palabra no quiere decir que no lo haga el Partido Socialista. Nosotros cuando damos la palabra la cumplimos más allá de que haya documentos firmados o no los haya, ¿no? Más allá de que haya que ir al notario o no haya que ir al notario. Nosotros cumplimos los compromisos porque nuestra palabra vale, ¿no? Vale con los ciudadanos y vale con las instituciones y con los partidos, ¿no? Y creo que eso no lo vamos a perder por muchas bofetadas que nos llevemos, ¿no? No vamos a perder nuestra coherencia y nuestra palabra, ¿no? Porque eso es básico en política. Y luego está Covaleda, que se me ha olvidado Covaleda, pero también está ahí el tema y tal vez tengamos noticias muy pronto en ambos municipios. Una última, con este proceso de unión entre Plataforma del Pueblo Soriano, Partido Popular, ¿se hace más complicado recuperar la Diputación? No, yo creo que no, fíjate, yo también lo he dicho muchas veces, ¿no? Es decir, que la suma de PP y la PPSO al final suponía un resultado muy similar al que obtuvimos nosotros en las municipales, ¿no? Pero esto no es matemática, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que hay muchos alcaldes y alcaldesas o concejales y concejalas en los municipios que se han presentado por la PPSO porque no querían presentarse por el PP.
y al revés, ¿no? Que se han querido presentar por el PP porque no querían presentarse por la PP, eso porque también en los pueblos hay enfrentamientos, ¿no? Es decir, que esa matemática de sumar no es tan sencilla en provincias y en territorios como el nuestro, ¿no? Y estamos convencidos de que no va a ser así, ¿no? Y luego también estamos convencidos de otra cosa, ¿no? Que al final los ciudadanos también miden y evalúan la gestión, ¿no? De nuestros alcaldes, de nuestras alcaldesas, de los suyos, ¿no? Y incluso la propia gestión de la Diputación, que está absolutamente desaparecida en tiempos donde debería estar encabezando el trabajo en esta provincia, ¿no? Bien, que nos está quedando una entrevista un poco lacónica, también hay que destacar todos esos proyectos que vienen además donde está Luis Rey, en el Senado del Gobierno de España, pues ya lo saben, el Museo de Fotografía, recientemente ayer mismo conocíamos ese centro de acogida de refugiados, tan denostado desde algunos ámbitos, hoy también inversiones en modernización del regadío en la provincia, hay buenas noticias, ¿no?, en términos generales para la provincia, relacionadas también con el Gobierno de España, ¿no? Sí, yo creo que estas elecciones autonómicas nos han pillado seguramente demasiado pronto, ¿no? Demasiado pronto, porque muchos de estos compromisos tienen que ir viendo la luz poco a poco, ¿no? Avanzando en su tramitación, en su ejecución, y nos ha pillado demasiado pronto para explicarle a la ciudadanía que esto es el esfuerzo de un trabajo de muchos años, ¿no? Para tratar de conseguir algunos de estos proyectos que nos hacen bandera en toda España, Soria, ¿no? Centro de proceso de datos. Somos la envidia en toda España cuando se habla de descentralización de servicios. En España, cuando habla el presidente del Gobierno de descentralización de servicios, somos la envidia en España por la apuesta en Soria, ¿no? Con el Museo de la Fotografía, con el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social y ahora con este centro de refugiados, ¿no? Somos generadores a su vez de empleo y de actividad, ¿no? y de fijación de población en el territorio, pero yo creo que nos ha faltado tiempo para explicarle a la ciudadanía que pueden confiar en nosotros, que si alguien va a conseguir o consigue algo más para Soria somos nosotros, ¿no? Lamentablemente esto también de alguna manera nos supone un problema, ¿no? El perder el respaldo popular nos supone un problema a la hora de ir a pedir también, ¿no? Y a la hora de exigir y de reivindicar, ¿no? Bueno, pues todo esto hay que explicárselo a la ciudadanía y desde luego no vamos a bajar los brazos, ¿no? Fiscalidad diferenciada para cuando vino Pedro Sánchez. Algunos esperábamos que tal vez, además tratándose de campaña electoral, deslizase algo en torno a la fiscalidad diferenciada. Se fue como vino. Ayudas de funcionamiento. En realidad, yo esto lo he explicado muchas veces, ¿no? Es decir, lo que se aprueban son unas ayudas de funcionamiento que pueden ser, entre otras, la fiscalidad diferenciada, ¿no? Es decir, medidas fiscales, ¿no? en todo esto. Bueno, están trabajando al más alto nivel, ¿no? Que creo que es como hay que trabajar también para resolver un problema considerable, ¿no? Porque hay muchas provincias que se suman a lo que tiene aprobado Soria, Cuenca y Teruel, ¿no? Lo único que digo es que hay que tener un poquito de paciencia, que la ministra habló de efectos retroactivos en el Senado, precisamente, yo la escuché, estaba en el Senado ese día, ¿no? Cuando habló de efectos retroactivos, y que hay que hacer las cosas bien y cumplir los objetivos que marca, si no queremos tener problemas luego con la aprobación por parte de Europa, ¿no? Y en ese marco, además, hacerlo de la mano de los agentes económicos y sociales será bueno, porque además a Europa le explicaremos que hay consensos, ¿no? Y en ese acuerdo era fundamental también que se aprobaran los presupuestos, que es los que disponen legislativamente que esto hay que aprobarlo, ¿no? Es decir, yo entiendo que la paciencia se agota, ¿no? Pero que el proceso es mucho más complejo de lo que algunos están diciendo, porque, insisto, tiene que cumplir un objetivo básico, que es que esas medidas generen no una fiscalidad favorable para las empresas, no es eso lo que dice la norma. Lo que dice la norma es que generen empleo, que combatan la despoblación, y para que lo entendamos todos son medidas extraordinarias como se aplican en territorios afectados por la insularidad, pues en este caso por la despoblación, ¿no? Pero tienen que corregir la despoblación, ¿no? Las de insularidad corrigen la insularidad, las de despoblación tienen que corregir la despoblación y tienen que ir bien enfocadas a ese objetivo, ¿no? Y en eso estamos de verdad, y creo que si alguien tiene credibilidad para sacar medidas adelante somos nosotros, ¿no? El Partido Popular 35 tuvo en la Junta para aprobar medidas, porque la Junta también puede aprobar, la comunidad autónoma, ¿no? Medidas ligadas a fiscalidad, tiene competencias de fiscalidad, ¿no? En este caso, o
o de ayudas de funcionamiento también ligadas a territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y no lo ha hecho en 35 años, ¿no? Pues ahora que lo está haciendo el Partido Socialista, lo único que puedo pedir es un poco de paciencia y que entiendan la complejidad de todo este proceso, ¿no? Bien, pues trabajo a alto nivel, pues ya llegará el momento en que vayan bajando a la tierra y aterrizando y cristalizando esas ayudas de funcionamiento, fiscalidad diferenciada. No nos perdamos en el léxico, en el lenguaje. No nos perdamos. El objetivo al final es el mismo, ¿no? Combatir la despoblación a través de ayudas de Estado, ¿no? Sin duda. Luis Rey, muchísimas gracias por estar esta noche de miércoles aquí en Punto de Encuentro. Es importante dar explicaciones al electorado, tratar, supongo, desde el ámbito que le toca, buscar soluciones futuras, estudiar los datos, pero sobre todo a nivel comunicativo, mediático, importante también dar la cara y yo creo que explicaciones a los sorianos de lo que ha sucedido o lo que ha podido suceder. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros y un placer. Como bien dices, hay que estar cuando se gana y hay que estar también cuando los resultados no son buenos, dando explicaciones y para eso estamos, ¿no? Así que muchas gracias. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro.